Bueno, os voy a explicar en este vídeo la semejanza de triángulo. La semejanza de triángulo se basa en el teorema de Tales, ¿de acuerdo? El teorema de Tales lo voy a explicar en otro tutorial brevemente, puesto que lo que me interesa es la semejanza de triángulos. Pero bueno, no obstante, explicaré el teorema de Tales. Recordaros que, y os digo recordaros, porque esto es una cuestión que ya conocéis anteriormente, de primero y segundo de la ESO, que la semejanza entre figuras es una relación que nos dice que las dos figuras están proporcionadas. Por ejemplo, una maqueta a escala es semejante de su original. Un plano está hecho a escala con el edificio que vamos a construir. Y así multitud de ejemplos. Una fotocopia ampliada o reducida, es decir, una ampliación o una reducción de la fotocopia, es semejanza, ¿no? Así que no se nos puede olvidar esto, que dos figuras son semejantes si están proporcionadas la una con respecto a la otra. Es decir, si son ampliaciones o reducciones, para que lo entendamos, ¿vale? Los triángulos semejantes cumplen dos cosas. Una, que sus ángulos son iguales. Es decir, si yo comparo este triángulo con respecto a este otro triángulo, sus ángulos uno a uno son iguales. No me vale que sea uno o dos, sino tienen que ser los tres ángulos iguales. Este ángulo de aquí, al que yo he llamado A, es igual a este de aquí, es 90 grados. Aquí lo he llamado A, aquí lo he llamado A', he puesto una comita para diferenciarlo. Este ángulo B, que el suyo que es 60 grados, en este triángulo B', este ángulo B' es 60 también. Y este que era 30, aquí es 30, lo había llamado C, para diferenciarlo lo llamo C', ¿vale? Los ángulos son iguales. La otra cuestión importante es que los lados están proporcionados. Es decir, si yo, por ejemplo, este triángulo lo que he hecho es ampliarlo en una escala de 2, es decir, lo he multiplicado por 2. Si este lado es 3, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Si este lado es 5, este será 10. Y si este lado es 4, este es 8. ¿Vale? Está todo multiplicado por 2. Eso lo resumimos aquí con fórmulas, que es como lo resumimos todo en matemáticas. Todo lo que se dice aquí está resumido aquí en que los ángulos son iguales. El ángulo A es igual al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C'. A igual a prima, B igual a B', C igual a C'. Como ya os había dicho antes. Los ángulos en matemáticas se denotan normalmente en geometría, en todas las publicaciones, con una letra mayúscula y un arquito en forma de pico sobre ellos. ¿Vale? Bien, la relación entre los lados, pues el lado C' partido por C tiene que ser igual al lado B' partido por B, igual al lado A' partido por A. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo había ampliado, había dicho en 2, ¿verdad? Si yo divido 6 entre 3, ¿cuánto me queda? 2, ¿verdad? Que es lo mismo que si divido 10 entre 5, que también es 2, y 8 entre 4, que también es 2, ¿no? Pues eso lo tenéis aquí resumido en una fórmula. La división de lados que se corresponden con el mismo de cada triángulo con respecto a su semejante son iguales, ¿vale? Eso es lo que está aquí puesto. El típico ejercicio que nos vamos a encontrar en semejanza de triángulos, que es muy fácil, en el que nos da una situación en la que se genera un triángulo. Por ejemplo, yo he puesto aquí un árbol haciendo sombra. Este sería el árbol, y esta sería su sombra. El sol, como sabéis, cuando incide sobre un objeto proyecta una sombra. Y imaginad que tenemos un árbol de 2 metros de altura y que proyecta una sombra a una hora del día concreto de 6. A esa misma hora del día, otro árbol más grande proyectará una sombra más grande, ¿verdad? Cuanto más grande el objeto, mayor es la sombra, ¿no? Como veis, los triángulos que se forman son semejantes. Aquí hay un ángulo que comparte que debe de ser 90 grados, los otros no nos importan tanto, pero evidentemente son semejantes. ¿Cómo lo relacionamos eso? Que a lo que 2 metros de altura son 3 metros de altura, 2 partido 3, 6 metros de sombra serán X metros de sombra, 6 partido X. Y aquí eso suena un montón a regla de 3, que es una cosa que estáis más que harto de conocer. Sí, ¿verdad? ¿No? Pues esto es a lo que se refiere la semejanza de triángulos. Y la sombra, después de operar 3 por 6 dividido entre 2, 3 por 6, 18 dividido entre 2, nos quedaría 9. Bien, con esto os he explicado la semejanza de triángulos, que básicamente se resume en lo que tenéis ahora mismo en imagen. ¿De acuerdo? Muy bien, estad atentos al Classroom y venga, vamos a seguir trabajando.